He venido a conversar a este espacio ilusionado y tú que me has invitado, sabes de qué voy a hablar, de la Junta Militar, del Cingao, del general, que se robó el cafetal y que aterra a la nación. Porque esa revolución es bodrio, es agua al bañal. Entonces, para hablarte de la décima, te digo que cómo llegó a mí. Llegó a mí, supongo que como habrá llegado a ti, porque somos contemporáneos, llegó a mí los domingos a las 7 de la noche en aquel espacio que en aquel entonces para mí era un espacio bastante soporífero y que era también lo que me traía la morriña de los domingos, que era Palmas y Cañas y que ahora en la distancia y la memoria aprecio muchísimo, pero que de niño y de joven no sabía valorar, ¿no? No entendía el enorme talento que tenían esos dos repentistas que se ponían a hacer el contrapunto en sesiones improvisadas ahí en vivo, ¿no? Pero así entró la décima en mi vida. Y entonces como la décima esta, tenía ya no solo esta influencia, sino incluso este dejo, este aroma campestre, rural, bucólico, y yo quería ser el más habanero de todos los habaneros, ¿no? Entre otras cosas porque había vivido fuera de La Habana desde los 5 hasta los 12 años y había regresado a La Habana con el cantío del este del país, cosa que, como bien sabes, no es muy bienvenida en la capital. Yo quería alejarme de cualquier cosa que fuera, que no estuviera relacionada directamente con la capital, ¿no? Con los habaneros. Y la décima no era habanera. Entonces así llegó. am, y nunca le presté atención, nunca le hice caso. Me parecía una cosa de esas, de las que pasan en el campo, con todo este esnovismo tan propio de los habaneros, ¿no? De que Cuba es La Habana y el resto es Arias Verdes, que esto es también otra tontería que he aprendido a desaprender con los años. Pero sí, jamás pensé que me pondría yo a escribir una décima, mucho menos 881. Y no son 881, son muchas más, pero digo el número 881 porque esta mañana cuando publiqué la décima del día de hoy en mi blog de la Compañía Neptuno, mi WordPress me dice, has publicado durante 881 días consecutivos. O sea, yo recuperé mi blog el 30 de noviembre del 2020, lo hice 3 días después de aquel suceso del 27 de noviembre, cuando la juventud cubana se conglamoró, ah, se reunió frente al Ministerio de Cultura y esto me inspiró muchísimo. 3 días más tarde le escribí una décima a Miguel Díaz-Canel, creo que se titulaba retrato del payaso en su salsa o algo por el estilo, y ahí creo que fue la primera vez que lo asocié con el cuerpo de tamal, y que además el del cuerpo de tamal es octosílabo, entonces y rima con general, y esto me facilita mucho la vida. Y desde ese día no he parado, entonces llevo ya más de 2 años y algo escribiendo una décima diaria. Entre estas 881 entradas se ha colado algún soneto, se ha colado alguna que otra canción, se ha colado también algún que otro ensayo, pero primordialmente lo que he escrito es décimas, décimas. Entonces, así entraron en mi vida y la primera noción que tuve de que me gustaba escribir décimas fue en mi blog que lo lancé cuando el bloguerato estaba en el cubano, creo que el término lo acuñó Enrique del Risco, mi querido Enrique del Risco, como en el 2008, por ahí, febrero del 2008, y en algún momento escribí una décima, luego escribí otra, y luego me di cuenta de que tenía ya un arsenal de décimas y las compilé en un librito de décimas de edición digital, que solo existe así en, en el éter, que se titula Diversionismo Ideológico. Y ahí hay un centenar de décimas, las puse ahí y luego me di cuenta que no, a mí también me gusta muchísimo el octosílabo. Yo era más de lo que se conoce como arte mayor, ¿no? O sea, de verso con un poco más de aire, un poco más
de espacio silábico. A mí me gustaba mucho el soneto. Tengo un libro de sonetos que quiero mucho, titulado Los culpables, que quiere dialogar con Vista del amanecer en el trópico de nuestro inmortal Guillermo Cabrera Infante, y que aprende muchísimo y toma muchísimo de lo que ese libro ah, me enseñó de nuestra historia y de cómo narrarla, ¿no? Pero eso, salté del soneto a la décima y resulta que ahora me muevo bastante más cómodo en el metro octosilábico que en el metro del endecasílabo, donde yo sentía que estaba en mi tierra natural. Yo nombré mi blog Velascoaín y Neptuno en un arranque de, no sé si fue morriña, fue un acto de recuperación de algo perdido. Velascoaín y Neptuno era la dirección de mi último hogar, de mi última casa en Cuba. Y no me gusta usar el adjetivo último para nada. Yo digo mi casa anterior, pero es que sé que fue mi última casa en Cuba. Vivíamos en el número 212 de Velascoaín, un edificio art déco precioso que estaba en la esquina, caramba, en la esquina nor, noroeste, ¿no? Cuando bajabas por Velascoaín, rumbo al malecón y doblabas izquierda en Neptuno para subir a la colina universitaria, ahí, ese edificio en el cual se, se, se estrellaron y chocaban con cierta regularidad carros y guaguas contra la columna de la esquina, ese era mi edificio. Un edificio precioso que estaba al lado de otro edificio ya derruido, como el resto de la nación, ¿no? Entonces, cuando lancé mi blog, esto fue en el momento del apogeo de la blogosfera cubana. Joanny Sánchez, a quien le envío un caluroso abrazo desde acá, ah, era una de las pioneras con su generación Y, que después, con los años, se convirtió en 14 y medio, el diario digital del cual soy columnista. Y estaba eso, estaba Penúltimos Días, estaba El tono de la voz de Jorge Ferrer, estaba La finca de Sosa del poeta y escritor Manuel Sosa, estaba el blog de Enrique del Risco, y ahí me metí yo en esta sopa. Estaba también Sin Evasión, o sea, ahí en medio de este potaje quise saltar yo. Y no quería ponerle a mi blog el blog de Alexis Romay. No venía aquí, Alexis Romay, ¿a quién le importa aquí lo que va a decir este tipo? Pero lo que quise fue recuperar en el espacio virtual un espacio que yo había perdido en el mundo terrenal, ¿no? O sea, esta esquina fue mi esquina. Entonces, lo lindo que tiene Velascoaín y Neptuno es que si tú buscas Velascoaín y Neptuno, lo primero que sale es mi blog. Entonces, esa esquina sigue siendo mía. Hay una cita que ahora no recuerdo de dónde le leí a Bertolt Brecht, que, que él decía que uno de sus personajes, perdón, dice que él es el hombre que anda por el mundo con un ladrillo para enseñarle a la gente cómo era su casa. Entonces yo pienso que el exilio, o al menos mi exilio, para no generalizarlo, ha sido también eso, ¿no? O sea, andar constantemente con ese ladrillo, que en este caso es un ladrillo virtual, que es Velasco y Neptuno, ¿no? Para enseñarle al mundo, o sea, mira, este hombre que ves acá es lo que es porque se formó aquí, con y a pesar de todo esto. Hace unos años, Joanny Sánchez me había pasado una nota que se me traspapeló, en la que me invitaba a colaborar con 14 y medio, y entre una cosa y otra, los rigores del trabajo, la vida y tal, esto lo dejé en el aire, no lo respondí. Y el año pasado le escribí a principios de abril, le dije, Joanny, Perdona que, perdona que no haya contestado antes, pero claro que me encantaría colaborar con 14 y medio y no solo colaborar, sino de hecho, o sea, me gustaría ofrecer una columna semanal y esto me obligará a mí a escribir semanalmente y a pensar semanalmente, no en Cuba, Cuba. Y entonces me dijo, dale, me encanta la idea, ¿qué tienes en mente? Y dije, mira, yo quisiera hacer algo que no se hace, que no está dentro del panorama periodístico de la Cuba actual. Yo quiero escribir una columna en décima. Y me dijo, dale, métele mano. Entonces tenía dos nombres, no recuerdo cuál es el segundo, así que no era tan bueno. Pero el primero obviamente era diversionismo ideológico. Aquí yo vengo
a dinamitar poéticamente los pilares de ese sistema dictatorial del cual yo me escapé. Entonces lo haré acá con el recurso del verso octosílabo. Y eso fue el primer texto, la primera entrega salió el 8 de abril del año pasado. Esto tendrá una frecuencia semanal. Yo quiero darle a la audiencia, cubanos que me leen, cubanas que me leen, am, una décima por día, ¿no? Para que las reciten en matutinos escolares, llamadas transatlánticas, cenas en familia y otras variaciones de la cosa cubana. Bueno, pues hablando de octosílabos, quiero enviar un reconocimiento y un saludo especial a una gran poeta y narradora y ensayista cubana, Legna Rodríguez Iglesias, quien es de hecho columnista de Hipermedia. Entonces ella tiene un poema precioso, ya que a ella le gusta llamarle un cuento en octosílabos, ¿no? Un poema de 80 versos titulado El punto cubano, ¿no? Y está inspirado en este punto cubano que nos digo hoy día cuando el mambí se hostía con el machete en la mano, ¿no? Y es un poema precioso, un poema que yo no puedo ni sé leer sin que se me quiebre la voz. Hermosísimo. Entonces, yo le quería responder a ella y le respondí, lo publicó en abril del 2021 Hipermedia, con el mismo número de octosílabos, perdón. Entonces esto se titula Invitación a Legna Rodríguez Iglesias. Y dice, me encanta el punto cubano. Es octosílabo, ¿viste? Lo asigno a mis estudiantes. Ah, que tú nos visitaras sería todo una fiesta. No sé muy bien si me explico. Esa visita sería virtual como los abrazos que tanto han proliferado en época de pandemia. Estarías con nosotros el tiempo que te convenga. Hablarías de tus libros, del exilio, de ti misma, de la escritura que ha sido un modo de subsistencia y un puente que nos conecta y nos acerca al pasado y que imagina un futuro sin porrazos ni consignas y que refleja un presente tan kafkiano como nuestro. Imagínate en mi clase comentando tus poemas. Imagina a mis alumnos, mis alumnas, mi alegría de compartir ese espacio contigo y con tus palabras. No sabría presentarte. Va y me sale un disparate y digo, pero grulladas que tal vez no escribiría. Vaya gracia en tu escritura. Qué fluidez en tus versos. Me recuerdan al arroyo que no olvida su trayecto y va al mar como nos vamos los cubanos de la isla. Así, con el mismo impulso, con las mismas desazones. Yo quiero, cuando respondas, que escribas lo que te plazca. Seguro que lo disfruto. Tu pluma no se equivoca. No me he leído tus libros, pero eso debo enmendarlo. Me releo tus columnas y siempre me hacen el día. En abril, que acá es mes frío, se me congelan las manos cuando me siento al teclado a cultivar amistades. Tú estarás allá en Miami, ocupada en tus labores, y de repente recibes esta nota que se extiende como un rolling por tercera. También hablo de pelota. Yo tengo un hijo y tú tienes un hijo al cual le has escrito unos versos memorables que disfruto inmensamente. Los dos nacieron en tierra de gente que habla una lengua en donde los octosílabos no siempre son bienvenidos. Los dos crecerán entonces nadando entre esas dos aguas, mezclando idiomas, saltando del inglés al español, del español al inglés, con una gracia infinita, sin entender plenamente, por mucho que lo expliquemos, el trauma con la comida que cargamos, como el hambre que pasamos ahí en Cuba, que jamás olvidaremos, como no olvido un espanto al horror que lo provoca. Yo, por ejemplo, le cuento con gran lujo de detalles a mi príncipe cubano, que crece con privilegios con los que yo ni soñaba, que conoce la bandera y el escudo y las canciones de toda la propaganda con la que me adoctrinaban en casa de mi padrastro, la cuna del patriarcado, donde me hice feminista, mi tiranía privada, jaula dentro de la jaula más grande que era La Habana, que era a su vez una jaula como una muñeca rusa, como ruso es este nombre con el que me identifica por siempre mi pasaporte. Agárrate de la brocha, que te quito la escalera, nos dijo esa dictadura de la cual nos escapamos con más o con menos suerte, por mar o tal vez por aire, con una nostalgia rara, con una sola maneta, si volabas en cubana, si te daban el permiso, con lo que tenías puesto, con lo que cupo en la balsa, con una botella de agua, con la lata de galletas de soda, con la dextrosa para los deshidratados, con toda la incertidumbre, con el miedo y la esperanza dentro de una misma bolsa que no era impermeable, con la vista al horizonte, con ampollas en las manos, con la sed, con el delirio, con el llanto solidario, con la piel empercudida, con el beso de una madre.
Y es por eso que aquí estamos a estas horas del partido, con este cansancio viejo, compilando la memoria con una ilusión ilusa, con ganas de conectarnos y repetirnos los chistes que oíamos en la infancia y contamos, mejorados, que no todos eran chistes ni eran graciosos tampoco. Pero ya nos enteramos que la ignorancia florece solo si se le permite. Te escribo para decirte que es un gusto este intercambio y que espero que algún día, que tal vez viene llegando, como ya nos anunciara la canción de los 90 que cantamos en las fiestas mirando por la ventana, nos hablemos en persona, como dictan las costumbres de esa tierra prometida que un día será de todos, de mi hijo y también del tuyo. Yo no regreso a esos predios, no me gustan los castillos ni en el aire, ni en la arena. Te iba a pasar un correo, pero me salió esta cosa del mismo centro del pecho, donde está el punto cubano.